Buen día, bienvenidos a Temas de Familia. Siempre un placer saber que ustedes están ahí siguiéndonos, acompañándonos todos los días con temáticas diferentes para desarrollar a cada uno de los miembros de la familia. Hoy en este programa vamos a enfocarnos precisamente en cómo desarrollar el liderazgo en los niños. Todos los padres de familia buscamos precisamente que nuestros niños sean unos niños que puedan participar de la sociedad, que sean líderes, que busquen un camino productivo y positivo para su vida. Ese es de pronto una de las mayores metas o sueños que tenemos los padres de familia, que cuando estos hijos estén en una comunidad sepan cómo desarrollarse y que lo hagan de la manera adecuada, además, que lo hagan de una manera positiva. Y cómo desarrollar precisamente ese liderazgo, esa inteligencia con la que ya nacen todos nuestros niños en el día de hoy, es nuestro tema para Temas de Familia. Bienvenidos. Cuando los adultos animan a los niños a desarrollar habilidades de liderazgo, una de las mejores maneras de garantizar un futuro brillante. Ellos empiezan a beneficiarse de dichas habilidades a casi cualquier edad. No solo van a tener más autoestima e interactuar más fácil y efectivamente con sus padres, sino que también podrán tener un impacto en sus comunidades. Estas cualidades continuarán su desarrollo y su evolución a medida que los niños crezcan. Si eres un padre o educador, puedes utilizar técnicas simples para apoyar y nutrir las cualidades de liderazgo de los niños. Y para enfocarnos un poco más en este tema y ustedes tengan esa opinión profesional, siempre tenemos un especialista aquí con nosotros, el doctor Yainir Cantillo, psicólogo y motivador. Doctor Yainir, bienvenido a Temas de Familia, un placer como siempre tenerlo con nosotros. Buenos días, mujeres, y buenos días para todos los televidentes que en esta mañana nos están viendo y que nos están observando. Claro que sí, que es un placer venir a compartir, venir a hablar, venir básicamente a tener una conversación amena que nos permita de una u otra manera ir mirando qué podemos aportar a esta sociedad. Bueno, ¿cómo incentivar ese liderazgo? Yo pienso que es una de las preguntas que nos hacemos todos los padres todos los días para que nuestros hijos se desarrollen, sea en el colegio, sea con los amigos de la cuadra o del edificio, hasta con el mismo núcleo familiar. Pero vamos a determinar qué significa esa palabra. Démosle el significado a los televidentes. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es la capacidad que de pronto puede tener un ser humano y que de una u otra manera estas capacidades, estos elementos pueden incidir en el otro o en la otra. Es evidente y es importantísimo tener esa capacidad, tener ese elemento, porque es una herramienta que de una u otra manera nos va a permitir avanzar en la vida. Muchas veces encontramos personas bastante tímidas, personas que de una u otra forma no se dan la posibilidad de interactuar de la mejor manera con los otros o en las otras. Lo que sucede es que desde niño fueron un poco reprimidos, básicamente con las acciones y con los hechos que en algún momento sus papis y mamis hicieron para con ellos. Pero entonces me da para preguntarle, doctor Yainir, ¿el líder nace o se hace? Porque a través de la historia conocemos hombres y mujeres que nos han mostrado un liderazgo bastante grande. Y si echamos para atrás en su historia, en su vida, de pronto de niños también fueron así. Pero no todos los que son líderes de adulto o los que consiguen ese liderazgo en su edad adulta fueron niños con esas capacidades. Entonces, ¿se nace o se hace líder? Eso es una discusión que eso es como ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Esa es una discusión que ha estado a lo largo de la historia. Lo interesante es que, bueno, sí, es verdad que hay muchas personas que tienen una capacidad y unas habilidades que nacieron con ellas, pero la buena noticia y la excelente noticia es que aquellas que de una u otra manera de pronto en sus primeros años de vida de pronto no tienen las cualidades, no tienen esas virtudes, eso no quiere decir que no se pueda pulir. Yo creo que hay unas herramientas y unos elementos que, partiendo con la interacción de papá y mamá, evidentemente puede potencializar habilidad en los niños. Entonces sí se puede enseñar. La noticia o de pronto la buena noticia es que nosotros como papá podemos potencializar esas habilidades en nuestros hijos e hijas. Es como cualquier otra habilidad o cualquier otra aptitud o don que tenga un ser humano que de pronto está un poquito dormido en algún momento y que si no se direcciona de la manera más adecuada, entonces no se va a desarrollar en su totalidad.
eso también pasa con ser líder. Claro que sí, claro que sí. Es como que ir identificando, es mirando a nuestros hijos en esa interacción. Si de pronto lo encuentras que es muy tímido, es como invitarlo y darle razones del por qué de pronto puede interactuar. Hace algunos días estábamos en una cancha de fútbol con mi hijo, él es muy abierto y de repente se quedó solo y había otro grupo de niños jugando fútbol y me dijo, yo le dije, pero ves allá, y me dijo, tengo pena. Yo le dije, pero tú no sufres de eso, vaya, pregunte para que vea, o pregunte si tiene la opción de jugar. Fue y se involucró. Entonces es nosotros también buscar a ellos que se involucren en esos espacios. Es como que decirle, bueno, si yo veo que mi hijo está asumiendo algunas características, yo tengo que empujarlo, porque sé que esa habilidad le va a servir para la vida. Es decir, si nos damos cuenta que de pronto en ciertas situaciones de la vida estos niños son un poco tímidos, un poco retraídos, de pronto con personalidades muy pasivas, uno tiene que empezar como a empujarlo, como a vincularlo más a ciertas situaciones, porque por ahí dice un refrán muy conocido, es mejor atajar que empujar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Completamente, y más para la interacción. Sí, mira, sucede que los muchachos muchas veces por las características personales de sus papis y de sus mamis tienden a ser muy quietos, ¿verdad? Y ellos básicamente lo que están es imitando ese comportamiento. Era mamá y papá, evidentemente cuando vean esas características tienen que conversar con ellos y con ella y darle las razones del porqué de la interacción social, por qué es válido hablar, por qué es válido conversar y socializarse con los otros y con las otras, porque le va a dar unas oportunidades diferentes. Es claro, aquellos que asumen un liderazgo en la vida van en búsqueda de unos sueños, son más atrevidos en ese orden de ideas, son personas que de una u otra manera se atreven y eso es interesante y es una cualidad que es decir, que el miedo está a un ladito, el temor está a un ladito. Yo no creo que esté de pronto a un ladito, se atreven más, ¿verdad? Y es interesante de pronto porque a veces ese estado de pronto de inseguridad en los seres humanos en algún momento de pronto todos lo tenemos, pero sin embargo ellos se atreven por encima de ese miedito que de pronto se tiene, se atreven a hacerlo. Aquellos que de una u otra manera no lo hacen es porque le gana el miedo, entonces ellos vencen el miedo como tal. Hablemos ahora, doctor Yainir, de esas habilidades o de esas cualidades, hablando en materia de la personalidad, que debe tener un niño que uno lo ve desde temprana edad y dice, este niño va a ser líder, este niño tiene un liderazgo innato, de pronto, por así decirlo, es decir, nació con esa capacidad de que las otras personas lo sigan o que lo que él diga entonces sea escuchado y bien escuchado. Y enfocarlo de una manera positiva, que es lo más importante, el liderazgo, porque hay liderazgos positivos y liderazgos negativos también, ¿no? Pero ¿cuáles serían esas habilidades que nosotros los padres tenemos que tener muy en cuenta para determinar que ese niño o esa niña sí puede llegar a ser un buen líder? Mira, es importante y es básicamente que nosotros los papis y mamis comencemos a identificarlo y comencemos a observar a nuestros hijos. Cuando nosotros de una u otra manera observamos, podemos ir modificando o ir moldeando básicamente el comportamiento y las acciones de nuestros hijos. Es mirar el nivel de socialización que es valioso, o sea, cómo se está socializando el niño o la niña. Es mirar de pronto cuáles son las indicaciones que da el niño y la niña. Es mirar básicamente que la interacción que se tenga esté sustentada de pronto en un equilibrio. Es mirar, a veces los papis y mamis nos equivocamos porque creemos que nuestros hijos quieren ser impositivos, ¿verdad? No, a veces eso hace parte de pronto del liderazgo cuando ellos están en ese proceso de evolución y que nosotros tenemos que comprender y tenemos que pulir. Entonces son unos elementos que están ahí y que de una u otra forma nosotros lo podemos observar en la medida de la interacción que ellos tengan con nosotros y con las otras. Para nadie es un secreto que si empezamos a desarrollar eso desde temprana edad de nuestros niños, le vamos a abrir caminos de felicidad, caminos de progreso a ellos, es decir, le vamos a abrir unas posibilidades infinitas de cosas maravillosas que se le pueden presentar en la vida si por el contrario no comenzamos desde temprana edad a desarrollar ese liderazgo en ellos.
Sí, claro que sí. Vuelvo de pronto, comentamos, eso es importantísimo porque le va a permitir a ellos la interacción. Y hay que saber que este mundo en donde nosotros vivimos es un mundo netamente social, y que si tú de una u otra manera tienes la habilidad y la capacidad de pronto de interactuarte de la mejor manera con los otros con las otras, te va a ir muchísimo mejor que aquellos que de pronto son un poco más tímidos, ¿verdad? Entonces es como que abrirle las posibilidades. Hay que también tener claro, mujer, que en esta sociedad en donde hay muchísimas cosas en las cuales hay que mejorar, cosas que de pronto uno dice, wow, esto como que no está bien, o que esta persona es como que un poco complicada, también hay que advertirles a ellos que hay que saber identificar con quién se interactúa, ¿verdad? Porque a veces también en ese estar muy abierto pueden encontrar otras personas que lamentablemente no son y que lo van a descarriar un poquito de ese camino también. Exactamente. Por eso yo hablaba también del liderazgo negativo, que va a ser un tema que más adelante vamos a tratar, y cómo hacer que esa inteligencia o esa capacidad, esa habilidad grande que tiene el ser humano para ser líder se desarrolle y se enfoque sobre todo en lo positivo y no en lo negativo. Pero por el momento quiero hablar precisamente de la independencia, que creo que va muy ligada a tener ese liderazgo bien afianzado. Y se lo digo por lo siguiente, hoy en día, no sé, ha cambiado muchísimo la manera de educar, ¿verdad? Los padres de hoy en día educamos de una manera muy diferente de pronto a la que educaban nuestros padres o nuestros abuelos también en su época. Hay más ausencia del padre en la casa. Estamos creando niños que de pronto están siendo independientes y están queriendo hacer lo que se les venga en gana en su diario vivir porque no tienen ese control encima. Eso puede ser de alguna manera positivos para ellos, crear esa independencia, o si por el contrario nosotros estamos encima de ellos, controlándolos, de pronto muy posesivos, vamos a hacer que ese liderazgo se quede ahí aplacadito. Yo siento que el ejercicio es un equilibrio, ¿verdad? No podemos soltar completamente a nuestros hijos e hijas. Recientemente estuve escuchando a un personaje que nos decía de que estaba trabajando de escolta de un niño de 14 años. ¿Verdad? Lo interesante acá es que un niño que está viviendo solo en un apartamento porque su papá anda de viaje por todo el mundo y su mamá vive en otro país. Entonces, como prácticamente se está haciendo un proceso formativo como que a control remoto, tan independiente, tan solo, no creo que de pronto sean las recomendaciones más acertadas para generar un proceso formativo, ¿verdad? Y en este caso de liderazgo. Por otro lado, también cuando hay mamis y hay papis que tienden a sobreproteger más que ayudar, ¿verdad?, al cuidado, ¿verdad?, que es interesante, lo que genera en los niños es un nivel de inseguridad. Como te decía, no tanto, ¿verdad?, no tan solos, pero tampoco tan acompañados. Tan acompañados o tan cerca de ellos. Yo creo que es un equilibrio. Lo interesante es básicamente estar ahí acompañándolos, guiándolos, orientándoles, pero darle también la oportunidad de que ellos se puedan desarrollar. Vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso vamos a estar la importancia de la autoestima precisamente en este proceso de liderazgo en los niños. Ya regresamos. De regreso con ustedes en Temas de Familia. Les recuerdo que hoy estamos hablando de cómo desarrollar esa habilidad de liderazgo que tienen todos los niños y que nosotros queremos potencializar un poquito hoy en Temas de Familia. Me acompaña el doctor Yainir, psicólogo y motivador, quien precisamente nos está orientando un poco sobre este tema. Doctor, antes de la pausa que vamos a hablar de la importancia de la autoestima. La autoestima en los niños a veces está muy afianzada, otras veces no tanto, y esto tiene mucho que ver también con el acompañamiento que hablábamos antes de la pausa para comerciales, el acompañamiento del adulto mayor, de los padres, del tutor, del que esté a cargo de ese menor de edad. Entonces, ¿qué papel juega el autoestima en este desarrollo, en esta habilidad de liderazgo que pueden tener los niños? Es esencial. Te cuento una anécdota recientemente en el partido Colombia-Bolivia. Cuadrado hizo una jugada maravillosa por la punta derecha
y hizo una bicicleta, se llevó a 2 o 3 jugadores y cuando estaba casi cerca del arco pateó y salió por arriba. Yo dije, tremenda jugada. Mi hijo estaba al lado y me dijo, papi, esa jugada nada más la sabe hacer él y yo. Yo dije, qué monstruo, ¿eh? Entonces, cuando uno comienza a identificar personas que son seguras o niños que son seguras, evidentemente están dados a generar un liderazgo dentro de la sociedad. Nosotros los seres humanos, todos los seres humanos tenemos un don que puede transformar el mundo, un don que permite de pronto llevarte a lugares geniales o sencillamente te puede destruir. Y ese don se llama la palabra. Cuando nosotros lo utilizamos de la mejor manera y más para con nuestros hijos, lo puedes transformar. Es interesante comenzar de pronto a motivarlos a ellos y a ellas que crean que son capaces, que son excelentes, que son personas inteligentes y que tienen habilidades maravillosas, que evidentemente, como todos los seres humanos, cometemos errores, ¿verdad? Y que ellos también cometen errores, pero que su autoestima, ¿verdad?, se sienta fortalecido. Es esencial para poder generar un excelente liderazgo. Es decir, hacerlos conscientes de sí mismos, de sus capacidades, de sus virtudes, de sus defectos también, que conozcan hasta dónde pueden llegar. Pero acaba de decir algo muy interesante, doctor Yainir, y es el tema de la palabra. Y hemos hecho varios programas en temas de familia con respecto precisamente a la programación neurolingüística y cómo el hablar del tú puedes, tú lo puedes hacer, no te preocupes, sigue adelante, inténtalo nuevamente, nada te queda chiquito. Es decir, incentivarlos con palabras a que ese hecho realmente lo pueden realizar es fabuloso. Y vemos precisamente que grandes deportistas hoy en día, o grandes filósofos hoy en día, o grandes líderes a nivel mundial hoy en día, comenzaron precisamente con el desarrollo desde temprana edad, con el conocimiento de que ellos mismos son capaces de sus habilidades, sus aptitudes, pero también de sus defectos. Sí, lo decíamos, el don, ese don que todos tenemos y que todos de pronto lo podemos desarrollar. Pero hay algo también interesante en esa dinámica, ¿verdad? Evidentemente, para poder avanzar en la vida, en algunos momentos tenemos que perder. En ese momento, en ese instante de la vida, cuando de pronto tenemos alguna pérdida, también ahí tiene que tener, de pronto viene la mano poderosa de papá y mamá, en donde le enseña a los niños y a las niñas a darse la oportunidad de aprender de esa experiencia fallida, ¿verdad? Porque de una u otra manera también tenemos que aprender de esa experiencia como tal. Bueno, y tenemos una pregunta muy interesante, además que se la quiero compartir, doctor Yainir, y es el hecho de que cuando estos niños ya tienen demasiada seguridad en sí mismos, cuando saben las capacidades que tienen, cuando tienen un conocimiento muy claro de ellos, de pronto no pasan por un poquito sobrados, por un poquito prepotentes, es decir, cómo controlar ese nivel y que haya un equilibrio y no que pasen a lo muy ni a lo tan. Exactamente, porque ahí comenzamos de pronto, esa habilidad comienza de pronto a tener algunas dificultades. Volvemos a lo mismo, yo creo y estoy completamente convencido que la comunicación, lo que tú comentas y hablas con tu hijo lo va a fortalecer. Es explicarle de que también tenemos, evidentemente, que aunque nos sentamos bien, aunque tengamos un liderazgo, también tenemos que respetar el otro o la otra. Que de pronto la dinámica no vaya en contra de la afectación del otro individuo. Es decir, que sea equilibrado, porque eso también hace parte del buen liderazgo. El hablar o a enseñarlos a hablar de una manera asertiva o diplomática, que hoy en día juega un papel fundamental precisamente para cualquier situación de la vida, pero mucho más para desarrollarlos como líderes. Mira, a veces encontramos mamis y papis que cuando los niños están en un proceso de desarrollo, estoy hablando de unos 3, 4 años, en donde preguntan y preguntan y preguntan, mamá, la respuesta que tienes es, estás molestando, para no decir otra, me estás de pronto, tú sí preguntas, tú me tienes como que un poco, como cansado. Ensorrada. Sí, o sea, Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño en ese momento que está en un proceso de aprendizaje sencillamente se cohíbe de preguntar. Si nosotros nos damos la oportunidad de explicarle, evidentemente al nivel de él va a adquirir la habilidad básicamente de explicar y de hablar, de interactuar, de que cuando le pregunten algo, él tenga cómo saber y cómo básicamente responder ante determinadas situaciones. Y por eso volvemos y reiteramos algo muy importante y es el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo que los padres de familia o el tutor o el adulto o los abuelitos o la empleada que esté con este niño, el ejemplo que les pueda dar, que les pueda prestar, sea un ejemplo positivo.
la manera como se habla, la manera como se actúa. Ellos son esponjitas, y lo hemos dicho infinidades de veces en nuestro programa, ellos son esponjas que absorben absolutamente toda la información, y así como de pronto empiezan a retraerse cuando uno no les quiere prestar atención, cuando los cohíbe en ciertas situaciones que ellos tienen capacidad de preguntar y de adquirir toda esa información, pues llegará un día también que nosotros veamos que hay otra cosa diferente en ellos, que no es lo que nosotros queríamos, pero la culpa es de nosotros. Entonces, ¿cómo influye ese ejemplo que el adulto que está a cargo, presente en el diario vivir de un niño para este desarrollo? Quiero de pronto, antes de llegar allá, que hay grandes excepciones. Por ahí encontramos familias un poco disfuncionales y de pronto identificamos a un niño o una niña que tiene habilidades de liderazgo positivo, que quiere transformar su realidad. Es decir, aquel niño, aquella niña que vivió en un hogar disfuncional y de pronto presenta unas características diferentes e interesantes. Eso se da, pero muy pocas veces. Todo para decirte de que nosotros como papá y mamá tenemos unas responsabilidades claras, que nosotros sepamos que tenemos un rol y que somos los principales líderes de esta sociedad. Es decir, que nuestros hijos y nuestras hijas nos están viendo, que nuestros hijos y nuestras hijas nos están evaluando, que ellos comiencen a imitar cada una de nuestras acciones, ¿verdad? Y que parte de ahí el proceso de formación más grande que nosotros podemos darle. Si nosotros en esa interacción generamos acciones inadecuadas, tengan la plena seguridad que nuestros hijos e hijas nos van a imitar. Y nosotros vamos a ver los errores precisamente en ellos y nos vamos a preguntar qué pasó aquí, pero no nos autoevaluamos tampoco a nosotros mismos para determinar que estamos cometiendo errores en la educación también. Vamos a recibir una llamada, doctor Jainir. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, estás hablando con Tania. Tania, bienvenida a Temas de Familia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quieres compartir con nosotros esta temática, el desarrollo de las habilidades de liderazgo en nuestros hijos? Sí, mira, lo que pasa es que mi bebé tiene 5 años, es el menor de su clase, él es líder, pero a veces no enfoca bien eso porque a veces quiere que las cosas se hagan a su modo y pues se vuelve un líder negativo. ¿Cómo haría para que el niño enfoque su liderazgo a nivel positivo y no que quiera imponer sus normas? Excelente pregunta, Tania. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, que nos sirve además para dar ejemplos a los televidentes de cómo accionar en determinadas circunstancias. Era lo que decíamos ahorita, era lo que comentábamos ahorita. Como está en un proceso de desarrollo, a veces ellos asumen y creen que los otros o las otras tienen que asumir el comportamiento que ellos manifiestan, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí vuelvo e insisto, comienza a jugar de pronto el toque de mamá y papá. Lo interesante y lo más importante es conversar con ellos, que de una u otra manera el mensaje que le queremos transmitir o el mensaje que tiene que llegar es que los otros también tienen que tener la capacidad y la habilidad de pronto de opinar, ¿verdad? Que debe ser como que algo que permita de pronto la comunicación o el equilibrio de todos, es decir, que tu opinión vale, pero también valen los otros, ¿verdad? Lo de los otros, ¿verdad? Que lleguen a un acuerdo conjunto. Lo que quiero manifestar y donde quiero llegar es que el don tuyo de la palabra incide positivamente en ellos y que es interesante sentarse para poder explicarle cuál puede ser el camino. Bueno, y hay demasiadas preguntas o muchas inquietudes, yo sé que tienen los televidentes, yo quiero aprovechar para que ustedes llamen al 317-7741, a que nos escriban también a nuestro correo electrónico temasdefamilia@telecaribe.com.co, a que nos escriban también en Facebook, Temas de Familia TC, Twitter, @tdefamiliatc y @villalbitapad. De pronto, doctor, cuando estos niños son líderes, cuando saben que tienen ese liderazgo, de pronto no los hace saltarse como ciertas etapas de su vida, como creerse que tienen esa autoridad y ese poderío, cuando no se sabe manejar muy bien y pasan la edad de la niñez o de ser juveniles, de la juventud, y se creen de pronto un poco mayores. Ese es el riesgo, pero volvemos de pronto a lo que habíamos conversado. Es cuando de pronto nosotros y nosotras, en el caso de las mujeres, tenemos que darnos cuenta en qué nivel puede estar nuestros hijos e hijas, ¿verdad?
Miren, es interesante, es importante que cada uno de nuestros hijos asuma las etapas o que vivan o experimenten cada una de las etapas de la vida, porque después comenzamos a tener inconvenientes, independientemente que se asuma el liderazgo, independientemente que de pronto él de pronto visione un poquito más hacia adelante, que experimente cada una de las etapas y le va muchísimo mejor. Cuando nosotros experimentamos cada una de nuestras etapas de vida, nos fortalecemos integralmente. Cuando de pronto volamos una, va a haber algunos inconvenientes. Y a veces nosotros como papá o como mami, de pronto nos genera un orgullo y una felicidad que nuestros hijos estén un poco más adelantados. Lo interesante es que el proceso se haga integral, que el proceso le permita a ellos evolucionar, pero a su tiempo adecuado. Evidentemente, pero integralmente, ¿verdad? Conjuntamente. Doctor Yair, dice Paola Pareja, que qué tan importante es para el desarrollo de las habilidades de liderazgo involucrar a estos niños en servicios sociales o en trabajos sociales de voluntariado. La respuesta después de la siguiente pausa para comerciales. Ya regresamos. Doctor Yair, momento de responder a Paola Pareja, quien preguntó antes de la pausa para comerciales qué tan importante en el desarrollo precisamente de las habilidades de liderazgo en nuestros niños involucrarlo en actividades de voluntariado o de servicio social, de trabajo social. Es tan importante que uno lo recomienda para aquellos niños que de pronto tienen características un poco pasivas. Es decir, aquellos niños que de pronto vemos que no asumen un liderazgo, nosotros recomendamos profesional que busquen unos espacios en donde ellos puedan interactuar, es decir, socialmente, organizaciones juveniles, voluntariados. Evidentemente fortalece el liderazgo de los niños y las niñas. Y el enfocarnos, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que ciertos niños, o que mi hijo, por decirlo, su hijo que tiene 7 años, ¿cierto? De pronto tiene facilidad para el arte, la pintura, el baile, es decir, en eso se destaca, eso es de pronto esa aptitud maravillosa que tiene. A veces eso cuando vemos y notamos que nuestros hijos tienen ciertas aptitudes para ciertas cosas en la vida y a nosotros no nos gustan, eso, entonces no se las desarrollamos, no se las potencializamos, sino que por el contrario dejamos que pase el tiempo y nos enfocamos de pronto en lo que nosotros quisimos hacer o en lo normal, en lo del diario vivir, y dejamos que esas aptitudes, esas habilidades maravillosas que tienen los niños se queden dormidas ahí. ¿Qué tan perjudicial es esto para ellos y en el desarrollo de su liderazgo como tal? O le cambio la pregunta, si nosotros potencializamos esa manera de tocar la guitarra o esa manera de cantar o esa manera de tener cualquiera de estas aptitudes artísticas, sobre todo, de pronto es una manera donde esa persona o ese niño puede llegar a ser un líder en esa área específica. Patricia, mira, todos los seres humanos tenemos habilidades, ¿verdad? Cuando de pronto esas habilidades evidentemente son desarrolladas, va a servir en nosotros y en nosotras, básicamente va a servir para de pronto avanzar en la vida. Entonces, qué interesante y qué bacano que nosotros como papás o como mamá tengamos la posibilidad de estar muy pendientes, estar como que muy alerta para cuando por ahí nuestros hijos se le despierte o comience a tener señales de que le gusta algo. Cuando eso sucede, cuando eso se presenta, qué rico acompañarlo, porque desde ahí comenzamos también a fortalecer la autoestima de nuestros hijos e hijas. Cuando lo apartamos, lo que ocurre es que ellos tendrán que buscar otro camino, tendrán que buscar otra habilidad, de pronto no se van a desarrollar de la mejor manera, ¿verdad? De pronto sí, pero sin embargo estamos desperdiciando un momento que les va a servir para ellos potencializarse y sobre todo ser felices. De pronto cuando nosotros evitamos que estas habilidades se desarrollen, comenzamos a incrementar en ellos de pronto este proceso de frustración o de tolerancia a la frustración ante las situaciones.
Mal manejadas, claro que sí. O sea, cuando por lo menos nuestros hijos o nuestras hijas, o más, bueno, los hijos más que todo, por ejemplo, le vemos características para el fútbol y como de pronto no queremos, como de pronto lo cohibimos, como de pronto lo reprimimos, evidentemente ellos se van a sentir un poco frustrados, ¿verdad?, ante la dinámica. Es interesante apoyarlo, es interesante darle la posibilidad que se desarrolle y tenga la plena seguridad que va a encontrar un niño seguro y, como le digo, feliz. La inteligencia emocional está ligada precisamente a esta palabra, al liderazgo. Completamente, completamente. Recordemos que la inteligencia emocional tiene que ver de pronto por ahí con la capacidad de manejar nuestras emociones, que son variadas, ¿verdad? Y cuando nosotros adquirimos esa habilidad, que muchas veces nos dicen que no tenemos control de nuestras emociones, nos han metido esa carreta, evidentemente comenzamos a tener dificultades. Cuando desarrollamos, cuando papá y mamá se da la tarea, ¿verdad?, asume el rol de ir manejando, y ir más que manejando, ir dándole herramientas a los niños y a las niñas para que manejen su inteligencia emocional, se fortalece como seres humanos y eso influye en el liderazgo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo les ayudamos a manejar su inteligencia emocional? Claro, con los elementos que hemos venido diciendo, primero con el don de la palabra, ¿verdad? Cuando les estamos explicando, cuando les estamos diciendo, por ejemplo, cuando comete un error y le estamos diciendo que esa situación o ese momento fue equivocado, cuando lo estimulamos a avanzar, cuando en esa euforia del triunfo también le decimos que tiene que compartir con los otros y con las otras, ¿verdad? Ahí vamos hablando y vamos básicamente desarrollando esa inteligencia emocional. Encontré unos puntos muy importantes, doctor Jainir, que me gustaría compartir con usted y con los televidentes y que comenzáramos a desarrollarlo en los que nos queda de programa. Por ejemplo, revisar el estilo y patrones de crianza que estamos usando en nuestros hijos. Completamente, completamente. Mire, ahorita lo decías, la sociedad ha cambiado, ¿verdad? La forma como nos formaron, la forma como nos educaron nuestros padres es muy diferente o mejor, la sociedad en donde ellos nos educaron es muy diferente a la sociedad en la cual hoy estamos interactuando. Es completamente válido y fundamental mirar qué es lo que estoy haciendo como papá o como mamá en el proceso de formación. Que evidentemente tenemos equivocaciones, ¿verdad? Que claro, evidentemente no queremos que sea perfecto, pero que lo revises para ir mejorando día a día. Pues es que yo siempre digo que nosotros los padres de familia no venimos con un diccionario aquí, ¿verdad? Con un manual de cómo reaccionar o cómo hacer las cosas o cómo educar a nuestros hijos debajo del brazo, ¿no? Es muy difícil, muy complejo. Nosotros vamos también educándonos en ese proceso en conjunto con nuestros hijos. Pero aquí los que realmente somos maduros o los que tenemos de pronto un conocimiento un poco mayor somos los adultos ante los niños. Por eso tenemos de pronto, por así decirlo, de alguna manera un poco más la ventaja sobre ellos. Por eso nosotros somos los tutores, los educadores, los que los vamos guiando por el camino correcto o, si no hacemos las cosas correctas, por el camino incorrecto también. Patricia, claro, o sea, eso de ser papá, y lo digo muchas veces en las capacitaciones, eso de ser papá o ser mamá no es un ejercicio fácil, es un ejercicio complejo que día a día estamos en un proceso de construcción. Lo interesante es cometer los menos errores posibles y que cuando cometas errores sepas que cometiste una equivocación y que tengas la capacidad de evolucionar. Lo que sucede es que muchas veces cuando las personas cometen errores o papi y mami cometen error, se queda anclado en ese error y cree que prácticamente es la verdad absoluta. Tenemos que tener la capacidad de escuchar, tenemos que tener de pronto la capacidad de interactuar y hablar con el otro y con la otra. Y de sorprendernos ante las situaciones que se nos presentan también, porque a veces pensamos, por esas capacidades tan grandes que nos da la vida también, que somos, la última palabra la tenemos nosotros, y no nos damos cuenta también que nosotros también estamos aprendiendo, como los dije hace un rato, de nuestros hijos. Y nos sorprendemos cuando ellos tienen unas salidas como las que tienen los niños hoy en día, y yo supongo que a usted con su hijo de 7 años le ha pasado, que a veces tienen unas salidas de esas que tú dices, es cierto, ¿no? ¿Por qué de pronto lo voy a poner a hacer algo? Por ejemplo, mi hijo de 8 años, yo le digo, bueno, pero vamos, Samuel, y mira, mejor no te compro tal cosa porque estuve investigando y me han dicho que no es el mejor juego para que un niño de 8 años lo tenga, porque de pronto gasta mucha batería o porque de pronto no sirve mucho. Entonces él me contesta, mami, pero realmente, ¿qué importancia tiene lo que los otros piensen
si es realmente lo que yo quiero. A mí no me interesa si el otro tiene el triciclo o si tiene la bicicleta último modelo, si yo lo que quiero es tener el Lego, por decirle algo, o algo para armar, ¿ves? Entonces, son respuestas realmente que a uno como padre lo sorprende porque tiene razón. Es decir, para lo que puede servirle lo que puede servirme a mí, no necesariamente le puede servir a usted o gustar a usted. Entonces, ahí están los puntos de vista diferentes. Dos cositas. La interacción te va a permitir con el otro, con la otra, que tenga una experiencia como papá, ¿verdad? Te va a permitir a ti mirar y autoevaluarte y buscar un camino correcto. Y dos, me parece genial, me parece fenomenal cuando mi hijo me enseña. ¿A qué quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? Cuando uno le plantea algo y dice, no, es que papi, es que las cosas son ta, y uno dice, wow, tienes razón. Eso es genial. Es que en este proceso tenemos que darnos la posibilidad también de aprender de ellos o de ellas, porque eso es la vida, ¿verdad? Porque o sea, hace parte del proceso. Evidentemente que con la experiencia que tenemos, por lo que hemos vivido, tenemos unos elementos que nos diferencian de ellos, ¿verdad? Pero muchas veces también por lo que le has dado, ellos tienen la capacidad de hacerte ver que hay un camino diferente y que puede ser el más acertado. Vamos a hacer nuevamente una pausa para comerciales. Al regreso continuamos con estos puntos que tengo aquí. Ya volvemos. Entonces, doctor Jainir, antes de la pausa hablábamos de revisar el estilo de vida de nosotros los adultos y los patrones de crianza que estamos usando en nuestros niños. Quedó muy clara la importancia de eso. Segundo punto, hacer partícipe de la toma de decisiones a nuestros hijos. Evidentemente. Bueno, hay dos cosas. Primero, hay momentos en donde tenemos que ser autoritarios, ¿verdad? Y tener la última palabra. Sí, de pronto, bien llamado autoritario, ¿no? Que no me malinterpreten como tal, porque a veces tenemos que asumir básicamente algunas decisiones en el proceso formativo, pero también es interesante involucrarlos. Si nosotros involucramos también en las decisiones de día a día de nuestros hijos, ellos se van a sentir partícipes. Lo bacano, lo chévere, estoy esperando bebé. Lo rico y lo interesante, nena, para ser más exacto, lo interesante de este proceso era que mi hijo tenía básicamente la misión de buscar el nombre de la nena. Entonces, ¿cómo tú lo involucras a esta dinámica, verdad? Que es de familia, que él sepa que también él hace parte de un proceso, ¿verdad? Y que tiene también la capacidad de tomar decisiones. Y uno respetar esas decisiones. Si uno le da la capacidad precisamente para tomar una decisión en determinado momento, respetar también esa decisión que ha tomado. Recuerdo que en la dinámica de ese proceso de evolución y desarrollo, estábamos enseñándole a él pronto controlar sus esfínteres nocturnos. Y un día compramos unos pañales y él los vio y dijo, ¿para quién son esos pañales? No, son para mí. Y ahora los boto, los voy a botar. Los cogió y los botó. Y mi esposa me decía, ¿y qué hacemos? Él decidió botarlo. Eso significa que llegó el momento de enseñarlo. Entonces, el mensaje es que él decidió y nosotros tenemos que acompañar esa decisión. Y viene con el siguiente punto y es no reprimir la iniciativa de nuestros hijos. Para nada, ¿verdad? Y si es una iniciativa positiva, si es una iniciativa de construcción, muchísimo mejor. Sí, ahorita lo decía, si te das cuenta que de pronto, proceso de desarrollo que no está tan evolucionado como el de nosotros como papá y mamá, y ves que estás equivocado, ¿verdad? Hay que mirar cómo se lo replanteamos para que él lo mire de una forma diferente, pero evidentemente para que vaya en construcción personal. Muy importante además el reforzamiento verbal positivo en nuestros niños, con un acompañamiento de sentimientos positivos también, es decir, manifestarles ese amor, esa compañía, esa confianza. En las capacitaciones, y te hago la pregunta a ti, para de pronto terminar o comenzar con esta última pregunta. ¿Todos los argentinos son homosexuales?
No, es que no podemos generalizar. No, es que no lo son, ¿verdad? Nosotros creemos que darle un beso a nuestro hijo varón lo va a convertir en homosexual, ¿verdad? Todos los argentinos no son homosexuales, es una cuestión cultural. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? El proceso afectivo es supremamente importante para ellos, ¿verdad? Muchas veces se nos ha metido en la cabeza que no es válido, que los volvemos todos raros, que los volvemos un poquito pechichones. Sí. No, el afecto hace parte de ese proceso importante para que ellos se sientan seguros en esta vida. Es decir, qué bacano y qué chévere que le manifiestes diariamente a tu hijo ese proceso afectivo. ¿Cuánto lo amas? ¿Cuánto lo quieres? ¿Cuánto lo respetas? ¿Cuánto lo consideras? ¿Cuánto lo valoras? Y acompañado evidentemente con el don de la palabra. Vamos a ver precisamente, doctor Jainir, una nota que hemos preparado para los televidentes con respecto a este tema. ¿Quiénes son líderes potenciales? Muy pocas personas nacen líderes, pero es cierto, la mayoría de líderes se convierten en líderes al aprender a hacerlo. A menudo de manera dolorosa y a lo largo de un extenso periodo de tiempo, muchos ni siquiera se consideran líderes, simplemente hacen lo que les parece lo correcto y otras personas lo siguen. Muchos otros lideran solo en situaciones específicas o muy pocas veces durante sus vidas. Un gran número de personas, probablemente la gran mayoría, nunca se convierten en líderes del todo. Una vida de obediencia a la autoridad, una necesidad de conformarse, el miedo al riesgo o el deseo de evitar la responsabilidad pueden reducir las posibilidades de liderazgo. Otras pueden ver nunca la oportunidad, pensar que no tienen las habilidades o ser callados o tímidos y no percibirse a ellos mismos como líderes. Doctor, para finalizar, última conclusión para nuestros televidentes. Que se den la posibilidad, que se den la dicha de disfrutar a sus hijos, ¿verdad? Que es una etapa maravillosa de la vida, que evidentemente sepan de que si ellos tienen la posibilidad de generar un liderazgo, le va a ir excelente en la vida, que lo que somos hoy es consecuencia de lo que pensamos ayer y lo que seremos mañana es consecuencia de lo que hagamos hoy, ¿verdad? Qué rico que desde hoy sigamos construyendo a nuestros hijos e hijas. Para ser líderes de una manera positiva. Doctor Jainir, muchas gracias por estar con nosotros en Temas de Familia, un número telefónico donde los televidentes se puedan comunicar y ampliar un poco más esta información sobre el liderazgo. 316-880-9899. Felicidades por ese nuevo miembro de familia, una nena, me imagino que va a jugar ahora con muñequitas, lacitos, ganchitos y vinchas. ¿No tocará? Ah, tocará. Felicidades a ustedes también, gracias por acompañarnos hoy en Temas de Familia. Les recuerdo que sin falta los espero 10:30 de la mañana, que pasen un feliz día, chao.